Bien, ya estamos grabando, entonces ahora comparto. Bueno, eh, en el día de hoy vamos a hablar de cuestiones de diseño, diseño de equipo y diseño de instalaciones. Eh, si bien sabemos que los médicos radioterapeutas no tienen que ser especialistas en el diseño de equipos y en el diseño de instalaciones, porque ustedes para eso contarán siempre con el apoyo del físico médico y y del responsable de protección radiológica. Es bueno tener conocimiento de estos temas porque de alguna manera le van a permitir a ustedes con mejor criterio saber incluso hacer pedido en cuanto a equipamiento que se necesita en radioterapia, etcétera, etcétera. Supongo que me están escuchando bien, ¿no? Sí, se escucha Sí, bien. 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 Entonces, hablemos un poco del diseño de los equipos y vamos a hacer un recuento de los equipos usados tradicionalmente en la práctica de radioterapia. Eh, a ver, no pasa. Ahora sí. Bueno, y el objetivo, como ya les decía, es que ustedes conozcan acerca de los equipos usados en la práctica de radioterapia, algunas características de diseño, un poco más de cómo es su funcionamiento para tener mejor criterio a la hora de usarlo y a la hora incluso de ustedes entender los fallos que pueden tener estos equipos y los problemas que pueden enfrentar al usar estos equipos. Vamos a hablar de los equipos usados en la práctica de teleterapia y los equipos usados en braquiterapia, fundamentalmente los de alta tasa de dosis, que como sabemos son los que se han impuesto en el mercado, ¿no? Bueno, primero que todo, una precisión en cuanto a la clasificación de los equipos que se usan en teleterapia. Los equipos que se usan, que se han usado tradicionalmente en teleterapia, son equipos de haces de rayos X, los llamados equipos de radioterapia superficial, los equipos de telecobaltoterapia, en un principio fueron equipos de telegamma terapia, porque habían también equipos con fuentes de cesio, pero definitivamente esos equipos fueron desechados, quedaron solo equipos con fuentes de cobalto. Y bueno, los aceleradores lineales, que digamos son los más contemporáneos y que más se usan en la actualidad. Los equipos de teleterapia con rayos X, con haces de rayos X, en general son equipos que emplean generadores de rayos X eh, a partir de rayos X, de los rayos X que se generan, como se genera en cualquier equipo de rayos X de diagnóstico o cualquier equipo usado en radiodiagnóstico, a partir de esos rayos X generados en el equipo, ya sabemos, básicamente por radiación de frenado, pues esos rayos X se transforman de forma tal que se conforma un haz de radiación y ese haz de radiación se puede hacer incidir en la anatomía del paciente y administrar determinados tipos de tratamiento. Atendiendo a la energía de los rayos X utilizados, pueden ser equipos de kilovoltaje, que se le llama de terapia superficial, y pueden ser equipos de ortovoltaje que permiten tratar lesiones poco profundas. Estos, aunque todavía se usan en,
En la mayoría de los casos han quedado sustituidos por los aceleradores lineales, que definitivamente sirven para también administrar estos tipos de tratamiento. Después tenemos los equipos de telecobaltoterapia, que estos son equipos que emplean una fuente radiactiva de cobalto 60 para conformar igualmente un haz de radiación un gamma, que puede ser utilizado en el tratamiento de pacientes. Y esos equipos todavía se usan mucho en muchos países de la región, aunque cada vez se usan menos, pero todavía se usan mucho, atendiendo a ciertas ventajas que tienen estos equipos para determinados tipos de tratamiento. Y por último, los equipos de teleterapia basados en aceleradores lineales son equipos que son capaces de generar haces de fotones y de electrones de diversas energías que pueden conformar haces terapéuticos y que se utilizan en el tratamiento de múltiples patologías. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un equipo de rayos X? Bueno, de rayos X de terapia superficial o poco profunda. Bueno, durante el tratamiento el equipo produce rayos X de una energía determinada. Esos rayos X pasan por un sistema de filtros que elimina las muy bajas energías que no tienen ningún objetivo terapéutico y que solo dan dosis excesiva a la piel, y mediante un sistema de conos se hace incidir en el paciente de manera tal que se puede administrar la dosis que ha sido planificada. Generalmente permiten seleccionar una combinación apropiada de kilovoltaje y miliamperaje, y con ello se regula la dosis y esa dosis que se regula con estas magnitudes es la que se hace llegar al paciente a través de un haz de rayos X. Estos equipos cuentan en general con el tubo de rayos X, que es, digamos, la fuente de radiaciones ionizantes, el dispositivo de filtrado, los aplicadores y un panel de control en el cual se seleccionan los principales parámetros técnicos que se van a usar durante el tratamiento. En cuanto al principio de funcionamiento de los equipos de telecobaltoterapia, se trata que durante el tratamiento la fuente de cobalto que se encuentra en una posición debidamente blindada se mueve de alguna forma y se coloca en una posición de irradiación, haciendo que los fotones que se generan por la desintegración radiactiva del cobalto pasen por un mecanismo de colimación y emerjan de este mecanismo de colimación como un haz de fotones que puede ser utilizado para impartir los tratamientos. Estos equipos cuentan generalmente con un cabezal de tratamiento donde está la fuente radioactiva, una horquilla o gantry que sirve para angular la posición de ese cabezal, un estativo que es el que soporta el peso del equipo y contiene los sistemas electromecánicos del equipo, una camilla de tratamiento y un panel de control mediante el cual se regulan los principales parámetros de tratamiento. Aquí hay un ejemplo del mecanismo de funcionamiento de uno de los equipos que son de los más utilizados en telecobaltoterapia. Son los equipos del tipo Teratronic. Estos equipos, en la fuente radioactiva es un cilindro de un pequeño diámetro, lo pueden ver ahí a la derecha. El diámetro puede ser de 1,5 centímetros o de 2 centímetros. En ese pequeño cilindro de ese diámetro se carga la actividad de cobalto, que es una actividad muy alta. Pueden llegar a tener hasta 14.000 curie de cobalto las fuentes utilizadas en estos equipos. Y ese cilindro se monta dentro de un dispositivo que se le conoce como Drawer, que es, disculpen, voy atrás, que es
el que está coloreado ahí en amarillo. Y ese dragware es el que definitivamente va a servir para mover la fuente desde la posición de blindaje hasta la posición de irradiación. Cuando cuando el equipo no se está utilizando, la fuente está en un blindaje que está reforzado, tiene plomo y además se refuerza con uranio empobrecido. En esa posición, la fuga de radiación que tiene el cabezal es relativamente pequeña, lo que habilita a que pueda entrar el tecnólogo, posicionar el paciente, puedan entrar ustedes los médicos sin un riesgo importante respecto a la dosis que van a recibir. Cuando el paciente está colocado y se va a proceder a administrar el tratamiento, pues un pistón neumático que está a la izquierda de la figura empuja el drawer y con él empuja la fuente y coloca la fuente directamente en un orificio que da salida al colimador del equipo. Cuando la fuente está ubicada en esa posición, pues entonces los fotones que está generando constantemente la desintegración radiactiva de la fuente salen por ese edificio, por ese orificio, pasan por el sistema de colimación del haz, conforman el haz de radiación con un determinado tamaño y ese haz de radiación es el que se hace incidir sobre el paciente para administrar la dosis. En estos tipos de equipos, la dosis que recibe el paciente es directamente proporcional al tiempo de tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos, la, la, la dosis está dada por la tasa de dosis que produce la desintegración radiactiva de la fuente a la distancia de tratamiento y el tiempo en el cual la fuente se encuentra expuesta. De manera que regulando el tiempo, pues podemos regular la dosis. Por eso en esos equipos, el parámetro que normalmente el equipo registra es el tiempo de tratamiento. Dependiendo, por supuesto, de la actividad de la fuente, será la tasa de dosis que es capaz de administrar la fuente. Al principio, cuando la fuente es cargada, pues los tiempos de tratamiento son relativamente pequeños comparados con los que se dan en un acelerador lineal. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, pues la fuente va decayendo su actividad y los tiempos de tratamiento se incrementan. Ventaja de este tipo de equipos: son muy robustos, tienen muy baja probabilidad de fallo y permiten usar un haz de fotones que es muy estable, porque sabemos que ese haz va a estar dado por la desintegración radioactiva del cobalto, que tiene una energía promedio de 1.25 MeV. Quiere decir, siempre que la fuente esté bien posicionada, pues la tasa de dosis que nos va a dar es muy estable y la energía que va a tener el haz de radiación también es muy estable. Permite este tipo de equipo, de hecho fue usado durante mucho tiempo en el tratamiento de múltiples lesiones profundas también, y por supuesto, aunque no permite una dosimetría, digamos, tan precisa respecto a la dosis que van a recibir los órganos de riesgo y el tejido sano, pero es un equipo que para algunos tipos de lesiones puede ser muy bueno, basado en las ventajas antes señaladas. La desventaja, primero que todo, es que permite usar un solo haz de fotones. El rendimiento disminuye con el tiempo, como ya explicamos, y eso implica que al cabo de, por ejemplo, 5 años, los tiempos de tratamiento puedan ser muy altos. Es costoso el proceso de recarga de la fuente y hay muy pocos suministradores, quedan ya en el mercado muy pocos suministradores de este tipo de fuente. Se requieren medidas extremas de seguridad física de la fuente, porque estas de las fuentes más riesgosas que se utilizan actualmente en las diferentes aplicaciones de las radiaciones ionizantes, y siempre al final de su uso queda latente el problema de la gestión de la fuente sellada en desuso, porque cuando las fuentes son recambiadas por el suministrador,
pues normalmente los suministradores retiran la fuente gastada, pero la última fuente nunca entra en ningún contrato de retiro de la fuente y se queda el país con esas fuentes que deberán ser gestionadas por muchos años. En el caso de los aceleradores lineales, el principio de funcionamiento se basa en el hecho que durante el tratamiento el equipo produce electrones, esos electrones son acelerados hasta determinados niveles de energía del orden de los MeV, quiere decir, son altas energías, haciendo pasar esos electrones por un sistema de colimación, pues obtenemos un haz de electrones que ya por la energía que tiene son haces útiles desde el punto de vista terapéutico. Quiere decir, para muchas lesiones, por ejemplo, lesiones superficiales o poco profundas, esos haces de electrones por sí mismos pueden ser útiles en la terapéutica. Sin embargo, tienen además la ventaja de que si esos haces de electrones de alta energía antes de pasar por el sistema de colimación, se hacen incidir en un blanco que generalmente es una aleación de tungsteno, ocurre radiación de frenado y por tanto tendremos fotones de alta energía, incluso de energías diferentes, porque el fotón resultante tendrá una energía que se corresponde de alguna forma con la energía de los electrones incidentes en el blanco. Entonces, con este tipo de máquinas tenemos la ventaja de que en una sola máquina es como si tuviéramos varias máquinas. Tenemos varias energías de electrones, incluso varias energías de fotones. Eso da una versatilidad mucho más grande a estos tipos de equipos, pero igualmente implica un cuidado muy grande respecto a los diferentes haces, porque el equipo te puede generar diferentes haces y es como si usted a la hora de usar el equipo tuviera que comisionar varios equipos en uno. Por eso el comisionamiento de los equipos o la puesta en servicio de los aceleradores lineales es mucho más compleja que la de los equipos de cobalto, porque aunque es una sola máquina, estás comisionando varios haces y cada uno de esos haces deben ser tratados independientemente. Estos equipos cuentan generalmente con una sala de máquina que a veces está incorporada en el mismo estativo. En otros equipos, por ejemplo, en los Electa, sabemos que la sala de máquinas es un área que está detrás del área visible del equipo como tal. Tenemos igualmente un cabezal de tratamiento, que es donde se generan los haces de radiación. Tenemos un gantry que es capaz de angular ese cabezal en diferentes posiciones, un estativo que es el que soporta el peso del equipo y en algunos modelos tiene también muchos sistemas auxiliares del equipo. Tenemos una camilla de tratamiento y tenemos un panel de control que es el que permite controlar los diferentes parámetros técnicos del equipo. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento de un equipo acelerador lineal? Bueno, tenemos en realidad un cañón de electrones que inyecta, que es un filamento que genera electrones, inyecta estos electrones a la salida de un generador de ondas de alta frecuencia. Lo que sucede es que los electrones de alguna forma se transportan en forma de paquetes de electrones sobre las ondas generadas por el generador de ondas de alta frecuencia, y eso se hace a través de una estructura que se le llama estructura aceleradora. Por ejemplo, puede ser del tipo guía de onda. En esa estructura aceleradora, los electrones van ganando energía de forma similar por un mecanismo similar a la que un surfista acelera su movimiento cuando está sobre la cresta de una ola.
Bueno, los electrones estarán siempre como navegando sobre la cresta de una ola, que es eh, la onda generada por el generador de radiofrecuencia, y dependiendo de los parámetros que se dé a esa guía de onda, pues podremos acelerar los electrones a energía muy alta, de manera que una vez que ya han alcanzado la energía deseada del orden de los MEF, pues entonces pueden ser usados esos electrones directamente como terapia de electrones, o pueden ser usados para generar los fotones. Aquí en esta diapositiva vemos el mecanismo por el cual se generan los fotones, quiere decir, los electrones ya acelerados sufren un giro magnético a través de un doblador magnético de 270 grados, se hacen entonces incidir perpendicularmente a la dirección en la que ellos viajaban en la guía de onda, y se hacen incidir sobre este material pesado, que es de una aleación de tungsteno, que es el blanco, y a partir de su incidencia con el blanco es que se generan los fotones, y entonces podemos disponer también de los fotones para ser colimados y ser usados clínicamente. De manera que si no hay blanco, generamos, si no está interpuesto el blanco en el camino de los electrones, generamos haces de electrones, y si interponemos el blanco, generamos haces de fotones. Las ventajas de estos equipos son muy relevantes porque, como ya decíamos, en un mismo equipo podemos disponer de muchos haces, lo cual para ustedes los radioterapeutas es una gran ventaja a la hora de definir las técnicas que van a usar. La otra ventaja innegable es que no usan fuentes radioactivas, con lo cual no hay problema de generación de desechos radioactivos, fuentes radioactivas en desuso. Permite su uso en tratamientos de muy amplia gama, quiere decir, como tenemos diferentes energías, podemos usar tratamientos de muy amplia gama, y bueno, el rendimiento del equipo no se ve afectado con el tiempo. Siempre podemos garantizar que el equipo siga emitiendo a tasas de dosis bien altas, con lo cual los tiempos de tratamiento son relativamente bien bajos. Si por decir alguna desventaja, el tema está en que los parámetros críticos de este equipo, quiere decir la energía de los ácidos, el rendimiento, la planitud y la simetría, no son tan estables como en un equipo de cobalto, y por eso que en estos equipos se requiere diariamente hacer controles para medir rendimiento, planitud y simetría. Y además de eso, los costos generalmente de mantenimiento son más elevados, aunque realmente esto se ha ido reduciendo mucho con el tiempo, y ya los costos de mantenimiento no son tan elevados como lo eran anteriormente, pero sí requieren velar por ellos muy de cerca respecto al mantenimiento, y de ahí la incidencia de que para estos tipos de equipos se recomienda con mucha firmeza la existencia de programas de mantenimiento preventivo que permitan mantener en un estándar bien alto los parámetros de estos equipos. Bueno, en cuanto a la braquiterapia, habría que decir que la braquiterapia contiene varias formas de clasificación. La primera tiene que ver por la forma en que se colocan las fuentes en los tratamientos. Si es atendiendo a la forma en que se colocan las fuentes, los tratamientos de braquiterapia pueden ser de carga diferida, de carga manual directa, de carga manual pero diferida, o pueden ser de carga diferida automática. En el primer caso se trata de que el médico directamente coloca la fuente en la anatomía del paciente para realizar los tratamientos. Es algo que se usó mucho
en la braquiterapia de baja tasa de dosis actualmente ya no es muy usado, aunque todavía eventualmente puede encontrarse algún lugar donde se use. Que yo sepa, en Uruguay este tipo de braquiterapia de carga manual directa no se usa. En el caso de la diferida manual, sí se usa en Uruguay y es una técnica que es muy efectiva en estos casos para evitar que las altas dosis que ocurren durante el proceso de colocación de la fuente. Lo que se hace es que se coloca un aplicador con fuentes simuladas durante el proceso de planificación, y después de aprobada la planificación, entonces se realiza la colocación de las fuentes radioactivas que serán usadas. Y bueno, en cuanto a los equipos que sin duda son los más utilizados actualmente, los equipos de carga diferida automática, en estos casos lo que se hace es que también se coloca un aplicador con fuentes simuladas para realizar la planificación. Después de que la planificación está hecha, se transfiere a un equipo que automáticamente mueve la fuente desde una posición de blindaje hasta una posición de irradiación que se encuentra dentro de la anatomía del paciente. De acuerdo a la técnica médica utilizada para insertar la fuente, la braquiterapia se clasifica en superficial, cuando las fuentes se colocan de forma superficial o subcutánea en la lesión que se requiere tratar. Intersticial, cuando las fuentes se colocan dentro de una masa tumoral, dentro de un órgano del cuerpo del paciente. Intracavitaria, cuando se utilizan, se aprovechan las propias cavidades morfológicas del cuerpo del paciente para colocar la fuente radiactiva, haciendo que éstas estén suficientemente cerca de la lesión como para que el tratamiento sea efectivo. Y la intravascular es una que en algún momento se utilizó, pero que ya prácticamente está desechada, que bueno, voy a compartir pantalla en la misma diapositiva donde estaban. Creo que se escuchó hasta que entré en esta diapositiva, ¿no? ¿Fue así? Sí, fue así. Muy bien. Entonces, bueno, hablábamos de las diferentes aplicaciones, ¿no? Ustedes saben de esto mucho mejor que yo. En cuanto a las aplicaciones superficial, intersticial, intracavitaria, y le decía de la intravascular, que ya la práctica no se usa prácticamente, ya que se han descubierto muy buenos fármacos para el tema de la restenosis, que era la aplicación que tenía esta técnica. Por lo tanto, se ha dejado de usar por las complicaciones que siempre trae el uso de fuentes radiactivas, ¿no? Entonces, respecto a otra clasificación, bueno, dependiendo de los niveles de tasa de dosis. Cuando los niveles de tasa de dosis que se entregan en los tratamientos están entre 0,4 y 2 Gray por hora, se habla de braquiterapia de baja tasa de dosis. Cuando están entre 2 y 12 Gray por hora, pues entonces se habla de media tasa de dosis. Y cuando es mayor a 12 Gray por hora, pues se habla de alta tasa de dosis. Ya casi que ni se distingue entre media y baja tasa de dosis. Prácticamente todo es casi que media tasa de dosis. Y la baja tasa de dosis ha quedado básicamente para aquellas técnicas de implante de fuentes que son permanentes, que tienen objetivo de quedarse en el paciente y no ser retirada.
y cada vez más se imponen los equipos de alta tasa de dosis. Según el tiempo precisamente de administración de la dosis, atendiendo a esas tasas de dosis, pues la braquiterapia se clasifica como braquiterapia con implantes temporales, que son las que se le implantan la fuente a los pacientes y se mantienen los pacientes un tiempo con la fuente implantada y después se retiran, y la braquiterapia con implante permanente, que es cuando las fuentes se implantan en el paciente y no se retiran, de manera que la dosis total que se calcula es la dosis que da la fuente implantada durante toda su vida útil. Quiere decir, considerando el periodo de semidesintegración que tienen esas fuentes, que generalmente son fuentes que se desintegran rápidamente. Bueno, históricamente también ha existido muchas formas en cuanto a la forma que tienen las fuentes usadas en radioterapia, desde las antiguas agujas de radio y cesio hasta las actuales fuentes que se utilizan en braquiterapia de alta tasa de dosis, que son fuentes pequeñísimas y que tienen la posibilidad de moverse con gran precisión. En cuanto a los isótopos utilizados, se han usado también históricamente muchos isótopos. De ellos todavía son muy usados el yodo 125 para los implantes, el iridio 192 fundamentalmente en braquiterapia de alta tasa de dosis, y el cobalto 60, que también de hace unos años para acá se ha usado mucho en braquiterapia de alta tasa de dosis. Ahí tienen las características técnicas de esta fuente. Vean cómo el tema del periodo de semidesintegración, que es la primera columna, es fundamental en cuanto al uso que se le ha dado de ella, y también el motivo por el cual algunos tipos de isótopos se han desechado. Por ejemplo, las fuentes de radio tenían un problema muy serio en cuanto a que el periodo de semidesintegración era muy grande, quiere decir, generaba mucho en cuanto a desecho, además de temas relacionados con mantener la hermeticidad de esta fuente, porque en la desintegración de radio se produce radón. El radón aumentaba la presión dentro de la cápsula y hacía que se deshermetizaran las fuentes estas de radio, con lo cual el radio ya desde hace mucho tiempo se ha desechado. La ventaja grande del cobalto es el periodo de semidesintegración de 5.25, 5.26 años, que da la posibilidad de usar una fuente durante mucho tiempo. En cuanto a sus características físicas, no habría mucha diferencia respecto a las fuentes de iridio 192. Las fuentes de iridio 192 son muy buenas desde el punto de vista de sus características físicas, pero el problema fundamental que tienen es que su periodo de semidesintegración es 74 días, con lo cual como máximo 3-4 meses es que permitirían su uso en los tratamientos, porque ya después los tiempos de tratamiento se hacen muy largos. En cuanto a los equipos de braquiterapia, bueno, ya les decía, los de braquiterapia intravascular, ahí les presento una fotografía, pero han quedado prácticamente desechados, y la gran cantidad de equipos de braquiterapia son los de alta y media tasa de dosis, que en definitiva tienen principio de funcionamiento similar. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de ellos? Bueno, ellos tienen un cable conductor que tiene la fuente acoplada mediante soldadura en su extremo,
ese cable se enrolla en un mecanismo de accionamiento que tiene el equipo insertado en el cabezal. También se inserta un cable de comprobación que tiene el objetivo de verificar antes que salga la fuente de que el plan de tratamiento se puede ejecutar sin obstáculo. Tiene un contenedor de blindaje que es a donde queda guardada la fuente una vez que ese cable conductor o impulsor de la fuente retira la fuente de la anatomía del paciente. Tiene un indexador que es como un mecanismo tipo revólver que permite seleccionar digamos, el orificio por el cual va a salir la fuente y hacerlo coincidir con los tubos guías que están planificados. Y todo eso, todo el movimiento de la fuente se regula con un motor de paso, que es un motor, es un desarrollo tecnológico muy importante porque es un motor que permite ubicar la fuente con gran precisión en cuanto a su posición dentro de la anatomía del paciente. Bueno, en general, en esta charla lo que hemos visto es la evolución que han tenido los equipos de teleterapia y de braquiterapia a lo largo de la historia, un poco de su principio de funcionamiento y bueno, un poco más en detalle el principio de funcionamiento de los aceleradores lineales y los equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis, que son los que más se utilizan actualmente en la clínica. Hasta aquí esta presentación. No sé si hay preguntas. Creo que en el chat aquí veo dos personas. Probablemente tuvo que ver con la interrupción, ¿no? Bueno, alguien que me da ánimo de estarlo haciendo desde aquí, desde Cuba. De verdad vamos a necesitar mucha suerte, ¿no? Gracias. No sé, ¿alguien que quiera alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Déjenme abrirla. Vamos a hacer un salto. Como estamos en estas condiciones, vamos a hacer un salto y vamos, en vez de abordar la presentación 8, que tiene dos partes y que puede ser muy extensa, vamos a abordar la presentación 9, en la cual vamos a hablar, si bien aquí hablamos de los requisitos generales de diseño de los equipos usados en teleterapia y braquiterapia convencional, vamos ahora a hablar de los requisitos de diseño de las instalaciones. ¿Por qué? Porque si bien, igual, recalco, ustedes los médicos nunca van a ser los responsables de diseñar instalaciones, lo cierto es que es muy importante los conocimientos de ustedes en este tema para un poco apoyar también en el diseño de las instalaciones a los físicos y a los responsables de protección radiológica. A ustedes en algún momento también les toca jugar el rol de jefe de servicio, le toca jugar
roles de asesoría, y es importante que conozcan de esto porque lamentablemente lo que está instaurado en muchos administrativos es que si tengo un búnker para hacer radioterapia, pues puedo hacer radioterapia. Y esa es una visión muy estrecha de los temas de diseño de instalaciones en radioterapia. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Sí, se ve Bueno, bien. bien. Entonces, lo que vamos a hablar es precisamente de eso. ¿Qué requisitos de diseño deben tener las instalaciones usadas en radioterapia en general? Y dentro de ello vamos a ir haciendo énfasis en la teleterapia y en braquiterapia de alta tasa de dosis, que son las instalaciones que habitualmente tenemos en el Uruguay. Vamos a hablar de criterios generales tomados en cuenta para el diseño de las instalaciones en radioterapia, áreas de trabajo o locales que son necesarios para la práctica de radioterapia. Como ven, estamos hablando del servicio, porque el diseño no puede circunscribirse solamente al búnker. Vamos a hablar de los requisitos de diseño aplicables a los búnkers de radioterapia, que aunque ustedes no van a diseñar los búnkeres, es bueno que conozcan cuáles son los parámetros que más influyen en los blindajes de los búnkeres y las características de diseño que tienen que tener estas instalaciones. Y vamos a hablar de la aplicación de los principios de protección radiológica en todos estos temas de diseño de las instalaciones. Bueno, algunas cosas generales en cuanto al diseño. Primero que todo, en la planificación de una nueva instalación de radioterapia, hay que tener consideraciones en cuanto a la cantidad de pacientes y la carga de trabajo en total que van a tener esas instalaciones. Eso debe estar bien definido y debe tomarse con previsión a futuro. No tener, digamos, decimos, mente estrecha en cuanto a eso, porque si tomamos muy ajustada esa carga de trabajo, después puede eso constituirse en limitación en cuanto al uso del equipamiento y del servicio de radioterapia en general. Las salas de tratamiento deben estar preferiblemente en los sótanos o en áreas de poco transitadas. Eso va a hacer que también los blindajes sean menores y vamos a ver por qué. Habrá que tener en cuenta la posibilidad de construir búnker doble cuando se tenga aspiraciones a futuro. ¿Por qué? Porque se abaratan mucho los costos cuando se construyen búnker dobles, quiere decir búnker que comparten determinadas barreras. Hacer uso de las características del paisaje o la geografía en la cual está la instalación, y por supuesto considerar instalaciones adyacentes existentes o algunas que puedan utilizarse en el futuro. Por ejemplo, ya tenemos en Uruguay experiencia de búnker que están siendo diseñados considerando precisamente esos que están ubicados en sótanos, en subsótanos, y eso representa un considerable ahorro en cuanto a los espesores de blindaje. Y por supuesto, hay que considerar también digamos, el diseño de manera que el panel de control de los equipos sea ubicado en una posición
adecuada no solo para garantizar la protección radiológica del personal, sino también para garantizar la vigilancia desde el panel de control de la entrada al búnker en todo momento. La idea es que hay que transmitir el diseño de un servicio de radioterapia no es igual al diseño del búnker. El diseño de un servicio de radioterapia es mucho más que el diseño de los búnkeres. ¿Por qué? Porque sabemos que el proceso de radioterapia es un proceso que se desarrolla en múltiples pasos, en el cual participan diferentes profesionales, y tenemos que lograr que el diseño sea viable desde el punto de vista de que el paciente pueda transitar por todo este proceso con el mínimo de interferencia en las diferentes etapas del proceso, porque sin duda las interferencias son motivo fundamental por el cual ocurren después los errores humanos. Errores que pueden estar en el diagnóstico, la prescripción, la definición de volúmenes, la simulación, la planeación, en todas las etapas. Entonces, eso a la hora de planificar el servicio hay que tenerlo bien en cuenta, que tenemos que encontrar áreas donde vamos a poner a los profesionales que van a desarrollar las diferentes etapas del proceso de radioterapia sin interferencia entre ellos. Aquí hay un ejemplo de distribución de locales de un servicio de radioterapia. Si ven aquí, búnker son los locales 12, 14 y 9, que son donde se instalan los equipos de teleterapia y el equipo de braquiterapia. Sin embargo, vean que en la superficie general del servicio existen otros muchos locales que de alguna forma garantizan la realización de todas las tareas. Y vean cómo a la derecha ahí hay una relación de 18 áreas o locales que en principio debíamos considerar su existencia a la hora de planear un servicio de radioterapia. Desde el local donde va a estar el jefe de servicio, porque necesitará un área donde va a estar, el local de consulta, planificación, el local del físico, que se le llama del físico, pero más que del físico es el local de toda la instrumentación que se utiliza después en control de calidad y en todo eso. El local para vestidores, por ejemplo, para cambiar el cambio de ropa de los pacientes. En fin, como ven, hay una diversidad muy amplia de locales. Por supuesto, dependerá de la cantidad de equipos que se van a instalar, de las técnicas de tratamiento y de las características de los equipos que se usen. Ya propiamente hablando de los búnkers, habría que decir que las instalaciones de teleterapia y braquiterapia de alta tasa de dosis deben colocarse en locales búnker que tengan determinados sistemas de seguridad que deben ser previstos desde la etapa de diseño de las instalaciones, de los búnker como tal. Uno de los primeros que tenemos que pensar es que debe existir sistemas de seguridad que permitan detectar que una persona entra inadvertidamente a la sala de tratamiento mientras el equipo está irradiando. Hay varios sistemas que pueden utilizarse desde un simple interruptor en la puerta del búnker hasta sistemas de esto de láser o de infrarrojo que pueden sensar la entrada de una persona y emitir una señal que implique llevar al equipo a una condición segura y que las personas no se expongan. Otro elemento fundamental que deben tener también los búnkeres es el sistema de señalización, que debe pensarse en que existan sistemas de señalización lumínica y sonora que adviertan que el equipo se encuentra irradiando. Estas señales
deben estar replicadas en el panel de control. Quiere decir, deben estar en la puerta del búnker y replicarse en el panel de control. Generalmente, por convencionalismo, se pone el convencionalismo de que luz verde indica que el equipo no está irradiando y luz roja el equipo está irradiando y no se puede entrar al búnker. Aún así, esto puede ser insuficiente cuando se trata de miembros del público que puedan llegar y que eventualmente allí a la entrada del búnker y por supuesto no tener información de esta señal y entrar inadvertidamente al búnker. Otro elemento de seguridad importante es lo que tiene que ver con el circuito cerrado de televisión, que se usa para no solo para monitorear que no haya nadie dentro del búnker cuando el equipo va a iniciar la irradiación, sino también para monitorear el movimiento del paciente y los movimientos del equipo, que eventualmente pueda dar información al tecnólogo de que algo está mal y el tecnólogo accionar para detener la irradiación. Hay que decir que estos sistemas, si bien todo el mundo está de acuerdo en que deben ser instalados, con el tiempo las cámaras de los circuitos cerrados de televisión por la misma incidencia de la radiación tienden a deteriorarse. Y no es demasiado raro llegar a un servicio de radioterapia y ver que ya la señal que brinda la cámara de televisión no es adecuada y debe ser reemplazada para tener una señal más nítida y que permita efectivamente cumplir las funciones, porque si la señal está muy dañada, pues probablemente el equipo no cumpla correctamente su función. Otro elemento importante es el sistema de intercomunicación con el paciente. Quiere decir, con el paciente hay que tener formas de intercomunicadores, de comunicarse verbalmente con ellos, y esos intercomunicadores tienen que ser bidireccionales. Quiere decir, es común llegar y encontrar que funciona el intercomunicador desde el panel de control hacia el paciente, pero también nos encontramos a veces que no funciona el intercomunicador en la dirección paciente tecnólogo, con lo cual si el paciente se siente mal, si tiene cualquier problema o algo así, aunque hable, el tecnólogo no puede no recibir ese llamado del paciente. Entonces es muy importante verificar que el sistema de intercomunicadores sea bidireccional, que funcione en ambos sentidos. A veces hay que decir que sí funciona en ambos sentidos, pero a veces los tecnólogos por no tener suficiente información de la importancia de este sistema, no lo habilita para que funcione de adentro hacia afuera. Y no se dan cuenta que con eso están cambiando los sistemas de seguridad que deben utilizarse en el servicio. Adicionalmente a esto, para los equipos de telecobaltoterapia, para los equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis, quiere decir los que manejan fuentes radioactivas, no equipos generadores de radiación, se requiere que exista un detector de área fijo que sea capaz de lanzar una alarma en caso que la fuente radioactiva quede en una posición no blindada. Quiere decir, tanto en un cobalto que la fuente no regrese a la posición de blindaje, como en un equipo de braquiterapia igual que la fuente se quede atascada y no regrese al contenedor del equipo de braquiterapia. En esos casos, la señal de este tipo de dosímetro o detector de área es fundamental para que el tecnólogo se pueda percatar de que algo está funcionando mal y pueda actuar en consecuencia.
Por otra parte, también es importante la existencia de suficientes mecanismos de interrupción de emergencia del trabajo del equipo cuando el equipo por alguna razón se accione indebidamente. Esos sistemas de desconexión del equipo deben estar convenientemente localizados en el panel de control del equipo, en el laberinto o cerca de la puerta del laberinto, en las paredes del propio búnker, incluso muy importante para los aceleradores lineales del tipo Electa, que tienen esa sala de máquina detrás de la parte que se ve realmente desde el panel de control. Es importantísimo la existencia de estos botones de emergencia porque ya se han reportado incidentes mediante los cuales hay algún personal de mantenimiento ahí detrás haciendo alguna verificación de algún parámetro, algo así. Entra el tecnólogo y quiere hacer, por ejemplo, los controles diarios. Manda a irradiar el equipo y hay que recordar que esa parte de ahí, aunque físicamente no se ve, no hay ningún blindaje. Quiere decir, normalmente son paredes ligeras lo que hay ahí y por lo tanto no hay ningún blindaje. Entonces, en todos estos lugares es importante que estén estos botones de emergencia que permitan interrumpir la radiación si existiera algún problema. Bueno, hasta aquí los aspectos que tienen que ver con las consideraciones de diseño. Lo importante es que las instalaciones del servicio de radioterapia deben ser diseñadas considerando las necesidades de todo el proceso de radioterapia. La instalación es mucho más que el búnker. El diseño del búnker debe incluir ciertas medidas que son imprescindibles para garantizar la protección y seguridad de los trabajadores, los pacientes y el público, además del blindaje, que obviamente es un elemento fundamental. Entonces, vamos a parar aquí porque ya les digo, las dos charlas que vienen son más extensas y también hacer una y no hacer la otra puede que no sea adecuado desde el punto de vista de la concepción del curso. Y por eso la dejaríamos para el próximo lunes, que también va a ser desde aquí, desde La Habana, y esperemos que la internet nos ayude a hacerlo sin problema. No sé si hay alguna pregunta. Cruz, el próximo lunes es 22 de mayo. Ah, es feriado, es verdad, en Uruguay es feriado. Entonces no habría charla el 22 de mayo. Sería el lunes siguiente. Perfecto. El Muy lunes bien. sí. Muy bien. Correcto. Muchas gracias, doctora, por recordármelo, porque sí, había visto que este era el curso afectado de los feriados, pero bueno, no pasa nada. Tal cual. No pasa nada. No pasa nada. Lo haremos la semana siguiente. No sé si alguna otra pregunta, algún comentario. No. Si es no, pues entonces. Ahora no. Ahora no, pues entonces en cualquier momento, de todas formas, los comentarios serán bienvenidos. Y bueno, lo que les deseo es que tengan una buena noche, y ya es noche allá, aquí ya va cayendo la tarde también. Y entonces nos vemos la semana siguiente al feriado, igual el lunes a las 6 de la tarde. Perfecto. Bárbaro. Gracias, Bueno, Cruz. chao. Muchas gracias. Buena semana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.